Es importante recapitular un poco. Para comprender la complejidad de ciertos sistemas y ser capaces de rendir cuentas con pertinencia en un trabajo de investigación doctoral y no quedarnos atrapados en la constatación de que pues es complejo, es difícil de entender, pero entonces no hay nada que decir. Para comprender un sistema y comprender la relación ambigua entre el todo y las partes que pues, se puede resumir por este fenómeno, este principio holográmico, pero agrega aún más complejidad. El todo está en la parte está en el todo, pero ¿dónde me ubico yo para entender todo eso? Hemos visto que se necesita pasar por la idea de bucle. Hay primeros, es lo que identificó la primera cibernética a partir de los años 40, el bucle retroactivo. A produce B, eso ya lo sabíamos desde Descartes y desde antes incluso, pero B retroalimenta A, de acuerdo. Pero sabemos también que en ciertos sistemas, primeramente biológicos, los sistemas autopoieticos, tales como identificados por Maturana y Barrera, también ciertos sistemas, incluso sistemas humanos, sistemas sociales, y cada vez más con la inteligencia artificial, sistemas totalmente artificiales también, existen bucles de recursividad. Bucles de recursividad que a través de los cuales el, el bucle, el feedback, no solo informa el sistema, sino que el sistema aprende, se regenera, evoluciona, cambia a partir de estos bucles y entra entonces en un fenómeno extraño pero fundamental en todos los sistemas complejos de autonomía-dependencia, también llamado de auto-eco-reorganización. Eso es lo propio de los sistemas complejos. Así que tomemos un minuto para recordar que el mero hecho de decir, de redactar, tras una argumentación sólida en su tesis doctoral, que yo estoy estudiando un sistema dentro, por ejemplo, del contexto escolar, universitario, político, cultural, identificó diferentes elementos en interrelación entre ellos, con una teleología, una intención, un sistema tiene una intencionalidad, el sistema educativo tiene como una intención, a veces no es la que siempre se publica oficialmente, pero entonces estoy enfrente a un sistema y si logro identificar bucles diferentes elementos que actúan entre ellos y que la acción de uno implica una retroacción sobre el mismo y que este sistema aprende de esta retroacción, puedo concluir que estoy frente a un sistema complejo. No es cualquier conclusión, ya es algo, ya es decir algo pertinente científicamente hablando. Significa también que puedo entonces aplicar los principios de la autoeco-reorganización. La autoorganización define la capacidad de un sistema de finalizarse en el tiempo, de ajustarse frente a lo que pasa. Es decir, que una empresa, por ejemplo, puede en algún momento de su historia estar vendiendo casetes, videos o hasta DVD. Y hoy en día están invirtiendo en las redes, las cadenas en Internet. Por ejemplo, la empresa se está auto-organizando. Si mañana el precio de la gasolina conoce un aumento importante, yo me voy a autoorganizar en función de esta información. También existe un proceso de eco-organización. Eco-organización porque cada sistema, no, mejor dicho, ningún sistema es un sistema completamente cerrado. Todo sistema tiene siempre un grado de apertura y hasta el sistema más cerrado que se pueda imaginar, un auto.
un auto es un sistema que parece bastante cerrado, pero más allá de la cuestión del alimento en gasolina o del uso social en la carretera, primeramente la acción del cielo, de la lluvia, hace que se degrada, que pierde valor, que terminará por descomponerse con el tiempo. El sistema siempre está en relación con su medio ambiente. La ecoorganización nos remite que un sistema necesita su entorno para alimentarse, para regenerarse. Me encanta esta cita de Morin: lo que no se regenera, degenera. Y eso en particular en el proceso de aprendizaje, la propia dinámica del cerebro humano. Hay un acto de ecoorganización definiendo las medidas, las modalidades con las cuales me voy a alimentar del ambiente. Puedo, por ejemplo, alimentarme durante años de información a través del teléfono celular usando, por ejemplo, TikTok. Y acceder a una cantidad de información y después de cierto tiempo darme cuenta, hacer este acto de lucidez, recibir ayuda de mis padres para llegar a esta lucidez, de que solo estoy accediendo a cierto tipo de contenido y que más le doy clic a cierto tipo de contenido y más me van a dar este tipo de contenido por el algoritmo. De tal forma que voy a ecoorganizarme y quizás buscar otras fuentes, por lo menos complementarias, de información. También el sistema complejo se va a regenerar. Se va a regenerar porque, fíjense, nadie de nosotros es el mismo ser humano, biológicamente hablando, independientemente de las experiencias intelectuales, que hace 5 días atrás. Cada una de las células que componen nuestro cuerpo se ha muerto y ha sido reemplazada. O sea que físicamente hablando, Neil Armstrong, cuando regresó a la Luna, ya no era la persona quien puso el primer pie en la Luna. En el trayecto, cada una de sus células había cambiado. Él había sido reemplazado, como cada uno de nosotros, menos que yo no he ido a la Luna hasta el momento. Había sido reemplazado y él era, biológicamente hablando, una persona 100% diferente de la persona que puso pie en la Luna. Y sin embargo, se recuerda, puede atestar de una experiencia. De tal forma que un sistema que no se ecoorganiza correctamente, no puede reorganizarse, no puede finalmente regenerarse. Decimos a menudo que somos lo que comemos en la vida. Y es cierto que vamos a reemplazar cada célula de nuestro cuerpo a través de los nutrimentos de lo que usamos para alimentarnos, incluso el aire que estamos respirando. Todo eso va a componer las células que van a reconstruir completamente mi cuerpo. De tal forma que mi sistema, mi sistema se transforma todo el tiempo. Y por eso hemos insistido en la noción de incertidumbre, debido a la incertidumbre en la cual cada sistema se desenvuelve, incluso en un sistema de inteligencia artificial, con la desmultiplicación de información por todos lados cada instante. Llegamos a situaciones paradójicas de falta de racionalidad, pero que se entiende completamente dentro de un contexto de carencia de información. Se llama aquí el efecto pingüino en la economía, cuando los actores se siguen pensando que uno tiene mejor información que él. También volvemos a la paradoja del prisionero, el dilema del prisionero, donde dos prisioneros en la cárcel están a punto de recibir su pena, su sentencia, y entonces ahí está el chiste, la propuesta que se les hace a cada uno, pero que no pueden ellos comunicar. Si tú denuncias a tu compañero, tú te saldrás con 6 meses. Si él te denuncia, tú te saldrás con 10 años. Y si los dos se denuncian,
cada uno sale con 2 años de cárcel. Eh, Objetivamente, la situación más racional es la confianza. Yo no voy a denunciar, él no me va a denunciar, cada uno saldrá con 6 meses de cárcel. Pero en realidad, ambos se van a denunciar y la pena será máxima. Es un sistema en el cual, a partir de racionalidades individuales totalmente lógicas, aceptables, llegamos a una situación global irracional. Y eso es una propia consecuencia de la organización del sistema, la carencia de información en este caso, pero también de la auto y reorganización del sistema que también aprende, y aquí estamos pensando en un público de personas prisioneros potencialmente con herencia de dudar, de no confiar en los demás, bueno, que se va a aplicar aquí. La única solución a la paradoja, al dilema, es apostar en la confianza. La confianza fundamentalmente es una apuesta y por eso es un fenómeno complejo. Aquí entonces es importante concebir que la noción de sistema nació con este prejuicio cartesiano de orden, de coherencia. Esto decía el sociólogo Boudon, organizar es poner orden al servicio de una voluntad que prosigue la realización de un proyecto, una definición extremadamente rígida. Cuando vemos que cada sistema en realidad impone a la realidad turbulencias, dispersiones imprevisibles por estos fenómenos de auto-eco-reorganización que son propios a los sistemas complejos. O sea que es importante porque a partir de una idea cardinal, la idea de organización, comprendemos que la complejidad se puede asimilar a un desafío sin fin, porque las interrelaciones son infinitas, por una parte, tanto en el sistema mismo como en los sistemas que lo rodean. Eh, y eso sí nos conduce a decir que una investigación compleja nunca podrá ser completa al 100%. Siempre quedará algo que agregar, siempre quedarán vinculaciones y retroalimentaciones y fenómenos de auto-organización que seguir identificando, que seguir profundizando, que seguir contextualizando. Sin embargo, no es abandono de la labor científica, es acto nuevamente de humildad y de ubicar su trabajo como doctorante, como futuro doctor, como contribuidor a la comunidad científica internacional, ponerse en las huellas de otros investigadores y reconocer, como dice Morin, el hecho de concluir una obra compleja no debe esconder su falta de conclusión. Una obra compleja siempre sigue siendo abierta. Así que nosotros estamos viviendo un periodo excepcional, porque por primera vez en la historia pasamos de un mundo finalmente en el cual lo físico obedecía por lo material, obedecía a bucles de retroacción, lo biológico y lo social obedecían a bucles también de recursividad. Hoy en día esta distinción se rompió por la tecnología misma. No es una evolución conceptual, es la tecnología misma que nos impone concebir nuevas relaciones. Nosotros lo abordaremos en el 6.º capítulo acerca de los desafíos de la inteligencia artificial para generar conocimientos pertinentes, conocimientos de doctorado, hasta considerando cuestiones como el plagio, la noción de autoría, etcétera. Vamos a quedar especialmente en la comprensión de sistemas humanos y sociales, porque me imagino que es la inmensa mayoría de los sistemas que buscan estudiar en su investigación de tesis. Y estos sistemas entonces vimos que pasan de una autopoiesis de los sistemas biológicos a una autoorganización. Es decir, realmente seleccionamos, usamos la información, los recursos de nuestro entorno para reconstruirnos, evolucionar, mantenernos a lo largo del tiempo y adaptar nuestra estrategia. Uh,
Repito entonces, la diferencia entre un bucle de retroacción y un bucle de recursividad es que el bucle de recursividad tiene una propiedad, una virtud, un aporte autoorganizador. Y es una propiedad constitutiva del sistema complejo, que entretiene una relación ambivalente entre el sistema mismo y su entorno. No hay una separación rígida. Um, Eso precisamente nos invita a pensar la paradoja. Lo habíamos visto un poco con la distinción entre racionalidad individual y racionalidad organizacional. Um, la estabilidad de un sistema también nace del encuentro de fuerzas a priori antagónicas, opuestas. Un sistema no es únicamente voluntad, orden, proyección a partir de una racionalidad. También el sistema escapa por sus emergencias, por su autoecoreorganización a lo que se había planeado inicialmente. De tal forma que en todas las distopías de la literatura, por ejemplo, repitemos este lema que el infierno está pagado con buenas intenciones y que ningún sistema dictatorial se pretenderá dictatorial precisamente y pretenderá hacerlo a nombre del orden, de la justicia, de la libertad, etcétera. De una voluntad puede surgir algo completamente opuesto. Y eso viene del principio dialógico. Un sistema no es ordenado. Un sistema también nace del caos y del encuentro de fuerzas opuestas. Michel Crozier, sociólogo, nos aporta una reflexión muy interesante al respecto, estudiando una empresa, la CEITA, empresa de producción de tabaco, y dice básicamente que en la empresa hay tres grupos: los jefes de taller, los obreros de producción y los obreros de reparación de las máquinas. Y entró en la empresa con un presupuesto bastante marxista, en el cual pues son los jefes de taller que mandan y hay relación de clase entre ellos. Pero se dio cuenta al entrevistar a la gente que en realidad quien tiene el poder eran los obreros de reparación. ¿Cómo se dio cuenta de este poder? Se dio cuenta por las entrevistas de que todos hablaban de los demás. Los jefes de taller hablaban de los obreros de producción. Los obreros de producción hablaban de los jefes de taller, para decir bien, para decir mal. Pero nadie hablaba de los obreros de reparación, cuando ellos se permitían hablar de todo el mundo sin limitar su lenguaje. Se dio cuenta entonces de que ellos poseían un poder indudable en la empresa. Se dio cuenta también de que ellos habían hecho desaparecer las noticias, guías acerca de las máquinas. Pues trabajaban con inmensas máquinas del tamaño de una sala completa. Siempre una máquina de este tamaño, de este precio, viene con una noticia que permite, incluso si no soy ingeniero, de poder llegar a cierto conocimiento de procedimientos básicos. Quemaron estas noticias. ¿Por qué? Para apropiarse el monopolio de una zona de incertidumbre. Cuando hay una falla técnica, ellos son los únicos en poder intervenir y en saber cuánto tiempo va a durar la intervención. Se apropiaron el monopolio de un conocimiento pertinente en la empresa y entonces adquirieron por eso un poder dentro de esta empresa. Habíamos hablado del organigrama, de la jerarquía de una empresa, pero no hay únicamente fuerzas verticales, sino también horizontales, como lo muestra Crozier. Hay encuentros de fuerzas diferentes que a veces generan lo peor, incluso si pensamos a nivel educativo. Y concluimos el séptimo principio de la complejidad con esta noción que ya habíamos introducido desde la primera clase, desde el plano del curso acerca de este bucle epistemología, ciencia, educación, la necesidad de reintroducción del observador en todo conocimiento. Pensemos un poco y el vínculo para su tesis doctoral. Eso es importante, por eso vuelvo un poco atrás. Un,
un trabajo de tesis debe incluso concebir que no lo va a entender todo, no pretende abarcar y acabar con la realidad. Um, pero como Crozier, en este caso, llegó a romper sus prejuicios por un acto de humildad, no solo en su pensamiento, sino en su forma de actuar. Y creo que este ejemplo es muy interesante para nosotros investigadores. Um, Cuando Crozier entró en la empresa, la gente se volvió loca. Y hasta la universidad de la cual venía Crozier recibió correos muy agresivos y críticos en cuanto al trabajo de Crozier. No para sugerir un prejuicio intelectual o para poner en tela de juicio su honradez como investigador. No, 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 no. Solo para decir, pero qué tonto este tipo. ¿Por qué? ¿Cómo actuaba Crozier? Y creo que nos debemos inspirar un poco de eso. Cuando le hace una pregunta a la gente en la empresa, nunca se detiene, nunca se para, se satisface con la respuesta. Y aplica un poco el principio del niño. ¿Y por qué? No, no entendí. ¿Me puede repetir? No logró entender bien. De tal forma que la gente que estaba entrevistada llegaba a pensar que el tipo era completamente un tonto, un imbécil, no entendía nada. Siempre ay, no entiendo, ¿me puede explicar de otra forma? No, porque es cuando la persona grita su evidencia, pero ya te dije que, sí, cuando grita su evidencia personal, cuando dice la verdad. Apliquemos este principio no de tontería, sino de candidez, si ustedes están anticipando un trabajo de campo. Primero. Y eso nos lleva en esta idea ahora de reintroducción del observador en todo conocimiento. Habíamos hablado ya de la reivindicación del yo, por lo menos en la introducción y en la conclusión de su trabajo. Habíamos visto cómo Heisenberg había insistido en la necesidad en el hecho de que observar modifica la realidad. Hay que insistir hasta qué punto había sido una revolución y cómo nosotros en la construcción de un trabajo de tesis doctoral debemos concebir momentos durante los cuales volvemos sobre los pasos atrás. Es decir, pensamos siempre la tesis doctoral como un edificio. ¿Recuerdan esta metáfora? En la introducción vamos a construir las bases, el primer piso, las bases epistemológicas. Luego, en la primera parte, no pretendo que cada tesis deba respetar este plano así, pero genéricamente hablando, siempre encontraremos estas etapas en diferentes momentos, organizados de diferentes formas, en dos, tres, cuatro, cinco partes, pero hay esta lógica, base epistemológica, identificación del fenómeno que estamos estudiando a partir de un trabajo de campo, a partir de una recolección de datos, de un trabajo bibliográfico, de un trabajo conceptual, identificación del fenómeno, y es ahí donde aplicamos principios del pensamiento sistémico. Podemos identificar relaciones dialógicas, fenómenos de hologramía. Existen trabajos muy interesantes sobre, por ejemplo, después del COVID y de la enseñanza en línea, sobre qué criterios permitían realmente predecir el éxito de una clase en línea. ¿Cómo asegurar que una clase en línea sea exitosa? Que los alumnos aprendices aprendan correctamente. Y se dieron cuenta que no dependía tanto de los contenidos, que sean contenidos escritos, audios, videos interactivos, no tanto. Y que el criterio que más impactaba el éxito de una clase virtual era el tiempo que pasaba la gente dentro de la plataforma, pero para realizar actividades no directamente vinculadas con la clase misma.
hasta que en muchas escuelas introdujeron, por ejemplo, la posibilidad para los estudiantes de una clase virtual que acceden a una plataforma de poder enfrentarse con un partido de ajedrez, por ejemplo, pasar tiempo en el aula virtual sin estar estudiando como tal. Una evolución a partir del principio holográmico, el todo se encuentra en la parte del todo, entre más eh, generamos un proceso de afiliación, de apropiación de las reglas informales de un entorno virtual y más entendemos las reglas explícitas y implícitas de este entorno para conseguir el éxito en los exámenes, por ejemplo. Nosotros en la tesis debemos también buscar estos bucles y generar pausas en el avance del trabajo. Recuerdo, introducción debemos explicitar las razones por las cuales hemos elegido tal tema de investigación. Bachelor, hipótesis teleológica, reintroducción del observador en todo conocimiento y reivindicación del yo. Eso lo volvemos a hacer en la conclusión, estudiando, tratando de anticipar las consecuencias de la aplicación de ciertas recomendaciones en los sistemas educativos, por ejemplo, buscando también las fallas de nuestro razonamiento, todas las zonas de sombras que no tuvimos tiempo de observar en nuestro trabajo de campo, las profundizaciones potenciales a nuestra tesis para ubicarla en una cadena de aportes científicos y también dentro del cuerpo del trabajo, darnos de forma regular momentos de reintroducción de observador en este conocimiento, momentos de pausa, en la cual voy a tratar de dejar un poco mi tendencia a avanzar, avanzar, avanzar para concluir, para avanzar, para construir y preguntarme, a ver, ¿qué estoy haciendo? Tratar de, concluyendo cada parte, de preguntarse, a ver, ¿dónde estoy yo? Ese es el principio de la introducción del observador. ¿Dónde me encuentro yo en estos avances que les acabo de presentar? Y si no estoy corriendo el riesgo de cometer lo que se llama error de primer grado, error de segundo grado. Eso lo profundizaremos en la sexta clase. Pero lo que me importa es realmente, perdón, avancé demasiado rápido, eh, buscar coherencia en mi propuesta. No es el resultado de su investigación, no es la conclusión de su trabajo que va a definir si su trabajo puede reivindicar cierta apertura a la complejidad. Va a ser estos pequeños esfuerzos regulares de ponerse al espejo ante la mirada y decir, ¿qué estoy haciendo? Yo creo que aquí puedo parecer quedarme en lo meramente retórico, pero va más allá de lo retórico. No es tampoco sugerir que un investigador es orgulloso, no es eso, y no estamos nosotros en esta perspectiva, estamos aprendiendo, avanzando, buscando toda esta legitimidad de un investigador reconocido por sus pares. Así que es importante avanzar por pasos. Pensamiento complejo no significa planteamiento confuso. Para comprender un sistema complejo, puedo referirme a pilares. Pilares sobre la noción misma de sistema. Buscar bucles. Identificar si estos bucles son de naturaleza recursiva, compleja, o de naturaleza retroactiva, complicada. Si son recursivos, complejos, pueden generar emergencias. Estas emergencias se encuentran a tres niveles. Pueden generar emergencias dialógicas, lógicas opuestas, que generan algo no permanente, es estable. Desde
el encuentro de un principio masculino y un principio femenino para el nacimiento de una vida nueva. La recursividad, ampliada con la noción de auto-eco-reorganización, es fundamentalmente la cuestión de una emergencia en el tiempo. Cómo el sistema se mantiene, se alimenta, se proyecta en medio de un entorno no siempre acogedor, agresivo, pero también nutritivo, eh, cómo se entretiene y se opone a su entorno al mismo tiempo. Hay emergencias holográmicas también, que entretienen una relación ambigua entre el todo y las partes. Y eso son tres emergencias eh, formalizadas por un concepto de Morin, eh, con la ambición de abrirnos a la transdisciplinaridad, porque aquí con conceptos fundamentalmente integradores podemos entrar en la transdisciplinariedad, no quedarnos únicamente en la interdisciplinariedad de debatir desde diferentes trincheras del conocimiento, sino realmente propiciar un mismo diálogo sobre las mismas bases, estos conceptos integradores. Ahora, lo que nos interesará en adelante, en las tres próximas clases, es cómo aplicar estos 7 principios en 3 ejemplos concretos de operacionalización en el campo educativo, el campo de la estructuración de los conocimientos y el campo de la generación y difusión de conocimientos científicos. Como siempre, agradezco su presencia, paciencia y confianza. Espero que este curso les siga pareciendo nutritivo, porque ahora en esta cuarta clase realmente vamos a dar una nueva dinámica que espero mucho más concreta y mucho más, bueno, no útil, porque todo es útil, pero operativa en el marco de su trabajo doctoral. Muchísimas gracias.